Efemérides de hoy, jueves 14 de mayo. Bueno, hoy es el Día Continental del Seguro. Así que aquellos corredores de seguro, aquellos que bueno, están dándonos también una mano. No olvidemos que gran parte de las compañías de seguro han dicho que van a dar esa moratoria de 90 días en el pago de sus pólizas. Igual en la cuenta de póliza de carros. Están pues, incluso bajando hasta un 50%. Así que hoy es un día que también pues, los corredores y las compañías de seguro pues están dando su grano de arena en esa gran solidaridad. Vamos a 1897 porque quien vaya a ser en ese momento futuro premio Nobel de Física, Guglielmo Marconi, hace su primera transmisión telegráfica sin hilos. Esto es el antecedente inmediato de la radio. Pues posteriormente lo haría transcontinental. Él ganaría el premio Nobel en 1901, por cierto, que el transmisor original de Radio Vaticana lo hizo él, fue su aporte en el año de la radio, por allá por 1930. Otra cosa importante es que los rusos en esa pelea que había pues dijeron que no, que ellos tenían un descubridor que había hecho esa transmisión inalámbrica 30 años antes. La cosa es que pues el mundo de la física reconoce a Marconi como su precursor y el padre del invento de la radiodifusión en general, bueno, que es el antecedente inmediato también de la televisión y de todo lo que es inalámbrico en este momento. Vamos a 1940 porque un día como hoy, pues los ingleses despiertan con una noticia realmente, pues, extraña. El número 2, el secretario privado de Hitler, este hombre, Rudolf Hess, nacido en Alejandría, por cierto, y quien fue el que redacta realmente Mein Kampf, pues al ver que poco a poco en los momentos de la guerra lo iban excluyendo, pues aparece un día en Inglaterra queriendo hablar con el rey y con Churchill. Pues ni el rey ni Churchill lo metieron en la Torre de Londres, donde estuvo preso hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los acusados en el juicio de Nuremberg. Y lo interesante del juicio de Nuremberg es que ya se notaba que este hombre mentalmente no estaba bien. Bueno, tan mal estaba de la cabeza que las respuestas eran casi incoherentes. Él después se convierte, es uno de los prisioneros en la cárcel de Spandau, donde muere. Suicidado, dicen sus hijos que lo mataron, pero la cosa fue que un hombre que desde este momento, por los próximos 47 años, estuvo detenido. Ese era Rudolf Hess. Pues dentro del círculo de Hitler había gente bastante, bueno, es que había que ser un hombre bastante raro para seguir a este señor, pero este en particular era una de las grandes rarezas que estaban ahí. Bueno, otro, von Ribbentrop, que era el distribuidor de Johnny Walker, y decía que eso le daba pues cierta prestancia para manejar las relaciones internacionales. En fin, vamos a 1948, porque un día como hoy, David Ben Gurión declara la independencia de Israel y se nombra presidente, bueno, pues nombran presidente provisional a Chaim Weizmann, porque pues, Albert Einstein no quiso tomar esta presidencia. Esto inmediatamente se da una declaración de guerra de los Estados Árabes. Bueno, hoy el pueblo palestino lo llama la catástrofe, la creación del Estado de Israel. Cada quien pues mira la fiesta como mejor le va. Ahí lo van con pues, la declaración de este Estado de Israel. Una cosa interesante, pues este señor David Ben Gurión era ateo. Muchos de ellos pues eran sionistas pero no eran creyentes. Y eso es algo importante en los primeros gobiernos de Israel. Por ejemplo, la propia Golda Meir tampoco era creyente, y muchos de los primeros, de los padres fundadores de este nuevo Estado israelí, eran ateos, lo que hace pues bastante importante porque pues trató de ponerle un muro de contención a la religión, cosa que en estos últimos gobiernos no se ha logrado. Vamos a 1995, porque en plena época esa de neoliberalismo, de privatizaciones a la bestia, pues uno de sus mayores representantes era este hombre, Carlos Saúl Menem. Bueno, hablando de rareza, Carlos Saúl Menem. Bueno, él es reelecto presidente de la Argentina y ahí se mantiene hasta el año 2001. Y entonces uno ve que esa especie de Frankenstein político llamado el peronismo y justicialismo tiene de todo, desde gente de extrema derecha
como este señor Menem hasta lo que está ahora, que cómo el señor y la señora Kirchner pudieran haber estado en el mismo partido político que el señor Menem, y amén de Dualde y del resto de los 5 presidentes que se sucedieron en esa locura que fue el año 2001 en la Argentina. Así que hoy, pues, valió la pena esa destructuración del Estado. Bueno, allá que sean los argentinos los que decidan, porque al final toda fiesta una la termina pagando. Y el corralito fue el efecto de toda esa vorágine privatizadora donde dejaron el Estado sin liquidez de ningún tipo y encima vendiendo las alhajas de la abuela a precio de saldo. En fin.